Y otro elemento fundamental de la gastronomía es el chile. En la central de abastos podremos encontrar variedades exóticas de nuestro país, pero también de otras partes del mundo. Una ciudad dentro de otra ciudad. Eso es la central de abasto de la Ciudad de México. Con su constante movimiento, colores y sabores, se ha convertido en un emblema del abasto nacional. Entre sus pasillos se estimulan los sentidos y caminando por las naves, los olores delatan la zona dedicada a los chiles secos y las especias, que dejan en el ambiente un peculiar aroma. Hasta esos locales llegan especias de diversas partes del país y del mundo. Este de origen es chino, pero viene muy picoso. Tenemos hindú, japonés y nacional. Y es que los chiles secos son parte de nuestra identidad nacional. ¿Cómo no reconocer los famosos moles, que son una exquisita mezcla de diversas especies? Que lleva el chile mulato, el chile ancho, el chile pasilla y los condimentos, que es un mole poblano en pasta y en polvo, que sale muy sabroso y económico. Para los amantes del buen comer y los precios económicos, la central de abasto es una gran opción para encontrar los ingredientes ideales a precios accesibles. La imaginación es el límite. Con imágenes de Jorge Barajas, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.